Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en el tercer programa de La Pulpería de Yoda. En un estado muy dudoso al final del programa. No afirmamos ni confirmamos. Sí, ya estoy mal. Ok. Está bien. Puede ser que haya tomado ya. Lo que es seguro es que no vamos a pasar frío. Claramente. Claro. Bueno, yo dije que no lo íbamos a negar, ¿no? Estamos probando el nuevo licor de Nau. Nueva producción, nueva camada. El Baileys por un lado y el gin casero por otro. Así que bueno, ya dirán ustedes. Estamos haciendo control de calidad básicamente para que la gente pueda consumirlos con total tranquilidad. Yo te diría que esto es Gatorade. Bueno, Yo estoy tomando té. Es Gatorade, señora. medio mentiroso ese tema, me parece. Bueno, No creo. vieron que nosotros en el último programa dijimos que íbamos a hablar de los soldados y las subjetividades y cómo la sociedad recibía a esos soldados. Bueno, puede ser que hayamos mentido y este programa vamos a retomar lo que hablábamos el anterior porque juzgamos que nos faltó hablar de bastantes cosas, falopas y ñoñas, así que hoy vamos a dar rienda suelta a la anarquía falopa. Nos quedamos con ganas. Nos quedamos con muchas ganas. Siempre es lindo rosquear acá entre compas y camaradas y sobre cuestiones ligadas al imperialismo y al imperialismo sobre todo. Y cómo no, la resistencia, creo yo. Súper importante, hay que ver la contracara, que la otra vez, un poco con Malvinas lo dejamos ahí, en un halo, pero estaría bueno profundizarlo un poquito más. Una parte importante de lo que estaba hablando el compañero Nahuel es la cuestión de que para que haya cuando hay un imperialismo es naturalmente una resistencia. Digo, cuando hay una opresión hay contradicciones y hay una resistencia. Bueno, en la cinematografía y en las concepciones sobre todo occidentales siempre hay una cuestión ahí que a veces no las ponen y a veces las ponen. Bueno, es un poco lo que vamos a estar charlando el día de hoy. Y además, como dijo nuestro amigo Chávez, ¡Váyanse al carajo! ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay pueblo digno! Perdón, pero acá van a hablar, ¿se puede? Ah, bueno. ¿Quiénes tenemos? Hoy tenemos un panel de invitados de otra galaxia, básicamente. Sí, vamos a estar. Lo que sí veo, seguimos no teniendo cupos femeninos, salvo por nuestra querida productora Isis. Somos mucho huevo, pero animamos a que más gente de otros sexos que vengan. Bueno. Porque él es homosexual. Tenemos un invitado homosexual. Cumplimos con la gay card. Pero bueno, tenemos acá unas personas que nos están viendo, especialistas en Star Wars, especialistas en The Elder Scrolls, así que cuando tengamos alguna duda les vamos a preguntar y nos van a cerciorar. Tengo entendido que acá uno de los redactores de The Elder Scrolls Wiki, así que la información es bastante fidedigna, creo. apa, pesado, ahora tengo miedo de hablar. No, bueno, pero igual lo último que hablamos en el programa anterior era de Elder Scrolls justamente. Hablamos del juego 3 y del 4. Y yo pequé de culo roto, vamos a ser sinceros, ¿cómo no voy a hablar de Skyrim, no? Acá Augusto me dijo, che, loco, me quedé con ganas de preguntar, ¿qué onda el Imperio? ¿Qué onda las capas de la tormenta? ¿Qué somos? ¿Imperio o capa de la tormenta? Bueno, es que también hay una cuestión, o sea, es un buen debate, me parece que es un buen debate. Yo personalmente lo he cambiado a lo largo de los años, he tenido una postura, después he tenido otra. Antes, para dar un poquito de contexto, Skyrim, uno de los mejores juegos hechos en la historia. Historial, es impresionante. Es uno de los juegos que más trascendencia en cuanto a juego de rol, storytelling, world building y creación de mapas. Que no es lo mismo. Tiene, o sea, salió en el 2011 y tiene todavía mods y es infinita la cantidad de veces que lo puedes rejugar. Ustedes lo han jugado, yo no, pero yo conozco un poco más capaz del mundo de videojuegos, así que... Ahí estaría bueno que definan un poco cómo es bien ese Claro. mundo y ¿Qué? los bandos, ¿no? ¿Por qué es tan importante la diferencia entre capa de la tormenta e imperio? Bueno, para hacer un contexto, un ABC de Skyrim es un jueguito de nuevo donde nos encuentran en un país que es en el norte, es nórdico, es en el norte del imperio, bastante basado en lo que son las comunidades germánicas, digo, en las sociedades germánicas, son rubios, nórdicos, vikingos. Pero obviamente tenés, como lo hablamos anteriormente, distintas razas, distintas culturas que se encuentran ahí migrando o teniendo choques culturales por frontera y donde hay un montón de desde
sectores sociales, sociedades que se pelean entre sí y donde uno además, que para mí eso es lo interesante de Skyrim, tiene la elección de a quién seguir y qué camino elegir. Digo, y mientras uno hace la historia principal. Por eso tal vez es un juego que es tan rico en lo que es el debate y la discusión. Sí, lo interesante, mechándolo con la historia, es que claramente el juego está basado estéticamente, lo notás de acá, es totalmente basado en el Imperio Romano. Es más, el mundo nórdico, germánico, está muy presente en Skyrim y entra dentro de... El imperio está muy permeado ahí. El Imperio Romano es el Imperio Mediterráneo de Roma y el mundo germánico es la frontera germánica de Alemania en su momento tras el Rin y el Danubio. O sea, en el mundo real se presentaría ahí. Que es una nación subyugada, aclaramos. O sea, acá los germánicos, los alemanes, digamos, los nórdicos, están subyugados por los romanos, por el imperio. Y el juego radica en el conflicto entre los intereses de sectores nacionalistas, se podría decir, con los sectores imperialistas, como le dicen ellos. Lo más piola es que acá se nos presenta un momento, el momento de liberación nacional, si se quiere, en donde no es que el imperio se radicó hace poco y hay una resistencia hacia una nueva conquista, sino que es la decadencia de un imperio que está hace mucho tiempo y esas tensiones se notan un montón. ¿Por qué? Porque no es tan simple como hay una frontera entre la cultura germánica o la cultura nórdica y la cultura imperial o la cultura romana. No, es mucho más complejo que eso y esas complejidades las ves en el juego. Los nórdicos tienen un pasado imperial, lucharon en las guerras imperiales, lucharon contra un enemigo externo que es incluso, y ahí está sujeto a debate, es mucho más peligroso que en sí la lucha. El imperio nació. ¿Estamos hablando de los unos? Ah, no. Eso viene después. No, de nosotros. No, pero el imperio nació por los nórdicos, digo, el primer imperio, si más acá, a ver la wiki, el imperio no nació. El imperio sí, aproximadamente tenía también. Bueno, sí, tenemos que Wikimedia nos dice, la wiki nos dice que sí, que el primer imperio se armó con los nórdicos, pero bueno, se fue pasando la capital a Cyrodiil, que es el centro. Ahora, vayamos a tal vez lo importante, esto que estamos retomando recién. No es que el mundo termina ahí, o sea, esos son los humanos, con distintas culturas, que qué sé yo, pero que están más o menos unificados bajo un imperio. Pero después hay algo más ahí. Hay otras especies. Antes el imperio estaba todo unido. Y en el 4 se da una cuestión que es la crisis de Oblivion. En la crisis de Oblivion hay literalmente un apocalipsis, termina muriendo el último en la dinastía, se instala otra dinastía, pero antes de instalarse esa dinastía hay una regencia que no sé cuánto tiempo dura, 10 años más o menos. El asunto es que Skyrim transcurre 200 años después de esa crisis. Y durante esa crisis pasan un montón de cosas, entre ellas que el imperio se desgaja. Hay un montón de luchas nacionales por todo lo que era antes un imperio unificado. En todos los juegos lo vimos como un imperio unificado. En esos lugares, en cada provincia, hay distintas especies, distintas razas. Algunas élficas, otras bestiales. Lo que nos interesa acá es que las razas élficas son las originarias de Tamriel, si no me equivoco, ¿no? No, las originarias son primero de la herética. Bien. Joya. Bueno, me equivoqué. En pocas palabras. Tenemos quizás no se escucha, pero estamos mirando atrás a nuestro sabedor de cosas de Elder Scrolls. Tenemos la IA allá. Sí, sí. Es nuestro consultor. Igualmente, si hay una cuestión con los elfos, que eso da para otra charla, para todo un programa entero nuevo, que hablemos de cuál es la situación de los elfos en la ficción y cuál es el paralelismo en la realidad. Ahí hay un montón de cosas para hablar, pero en este caso en particular, los elfos sí fueron dominados por un imperio que era netamente humano y se nota la disminución de una sociedad que era muy rica. Se ve con los elfos oscuros, se ve con los Almer. No tanto con los Bosmer, porque los Bosmer eran un poco más de... Esos son los elfos de los bosques, o sea, acá está como muy fácil. Sí. Tenés los altos elfos que son los rubios altos arios, tenés los elfos oscuros que son los árabes, digamos, los hindúes.
tenés los elfos blancos que están extintos, digamos, los elfos de la nieve, y tenés los elfos del bosque, que son Rastafari, y ¿se me escapa algún elfo más? Bueno, los Dwemer, una Babilonia, pero desapareció. Sí. ¿Cómo te lo resumen? Lo más gracioso es que muchas de las razas de elfos fueron... literalmente hubo un genocidio perpetrado por los humanos que terminó matando a las razas de elfos que no están. Pero lo que nos compete ahora, ¿qué nos encuentra? Digo, ¿por qué lo traemos a colación? Que existen otras cosas. Eso es lo que les iba a preguntar, o sea, ¿no hay luchas internas, no hay resistencias a este poder imperial? Ahí va. ¿O es simple todo paz y amor? Bueno, lo voy a decir muy bostero, así que perdón por la wiki, me voy a equivocar, no voy a ser para nada preciso, pero para hacerlo resumido tenés a este imperio que está en decadencia, donde hay distintos sectores que están peleando por una mayor emancipación, autonomía, una emancipación completa, mientras tienen al lado a un imperio élfico que es viene tipo Hitler y dice, chabón, no da. Digo, son G de los guachines y quieren literalmente, desde un discurso muy supremacista, hacer mierda a los humanos. Entonces, nos encontramos acá con un poco una disyuntiva. Yo, por ejemplo, si vos me preguntas a mí, si banco, porque en Skyrim vos tenés, de los bandos estos se plasman en dos facciones. La del Imperio, que vos podés elegir pelear por el Imperio porque están en guerra civil, o a los Capas de la Tormenta, que son estos nacionalistas que quieren liberar a Skyrim del yuzgo, a estos nórdicos germanos, del yuzgo imperial. Después también podés hacer en el medio y decir, bueno, cada uno se reparte tal cosa y decidís con quién. Que esa me parece la opción más tibia del mundo. ¿Dónde está lo divertido si no elegís un bando y conquistás la capital del otro? Pero... Falta la cuarta opción. Soy el sangre de dragón, loco. Me mato a todos y me quedo yo con el poder, dale. También, y si tenés mods es más divertido. Sí. Pero tenemos que elegir uno de estos dos bandos para divertirnos, al menos, que elijas la tercera opción. Y ahí es donde para mí está la cuestión, porque hoy, cuando era más chico, yo decía, los Capas de la Tormenta, definitivamente. Tienen la razón en ir y liberarse del yugo imperial, o sea, los guachines quieren tener su propia independencia, quieren agarrar y decir, nosotros queremos decidir nuestro destino, y que no venga alguien desde Cyril a decirnos qué carajo hacer. Lo cual para mí tiene toda la lógica del mundo. Después uno empieza a adentrarse un poco más en el lore, ya en el Skyrim te lo dicen, pero que es que el imperio, una de estas decadencias es porque perdió la guerra contra este imperio élfico, ¿no? Una de las cosas de la paz era que dejen de adorar a un dios que le gustaba mucho a los humanos. Entonces los nórdicos dijeron, queremos rezarle a este dios nuestro, no importa que nos digan los elfos, y los elfos decían, si vos le seguís adorando, te vamos a declarar la guerra de nuevo y te vamos a exterminar. Lo cual es una realidad. Es una realidad. Bueno, ahí hay un punto, creo que hubo una guerra antes de toda esta cuestión. Que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, la Gran Guerra Élfica, una cosa así. Bueno, que viene este imperio élfico del mal nazi supremacista y ataca un imperio que ya está debilitado. El imperio, hasta entonces no tenía ningún quilombo con las demás provincias, ¿por qué? Porque proveía, bueno, lo que suele proveerse en un imperio: seguridad, rutas seguras, la Pax Romana. La Pax Romana. Pero ¿qué pasa? Ya no estaba en condiciones de proveerla. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el imperio? Bueno, vamos a un paralelismo con la historia. La crisis del siglo III. En la Galia, cuando empezaron las primeras invasiones germánicas, el imperio, que estaba en Roma, ya no podía proveer la misma seguridad que proveía antes a sus zonas periféricas, digamos. Entonces, ¿qué es lo que terminó pasando? Por ejemplo, en la Galia se terminó formando un reino propio, o terminaban gobernando de facto, digamos, los generales, cada guarnición. ¿Por qué? Porque eran ellos los que podían defender frente a las invasiones y almacenar el grano. Era lo que normalmente hacía el imperio, el imperio se manejaba bajo un sistema tributario. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente el imperio tenía todo el aparato para recaudar el tributo, para almacenar el alimento y llevarlo de un punto a otro del imperio. Bueno, en momentos de crisis, en donde el imperio se desborda, ¿qué es lo que termina pasando? No puede cumplir su papel esencial. Entonces se termina rompiendo la estabilidad, la paz y el rol distributivo que tenía el imperio.
Si nosotros nos ponemos a pensar esa lógica que aparece en el siglo III en Roma, también lo podemos trasladar acá. Acá lo que está pasando es un imperio que está más fuerte, que está socavando la legitimidad de un imperio que ya está en decadencia desde hace un tiempo. Entonces, Nos hacen gestos raros desde la producción, por eso estaba pausado. Pero el punto es que deja de haber estas instituciones seguras que transmiten esta confianza, digamos. claro, entonces ¿qué pasa? En Skyrim lo que empieza a aparecer es que viene un grupo extranjero a decir, ustedes no pueden adorar a cierto dios. Un dios que era también muy importante para el imperio porque era el fundador del imperio propiamente dicho, fue el primer emperador, el que unió toda a Tamriel. Pero ¿qué es lo que pasa? Uy, ¿qué Perdone pasa? que alguien acá en los comentarios puso ¿cuándo van a blanquear que transmite desde Pyongyang, la capital de Corea del Norte? Perdón, hay 2 Coreas. Hay una legítima. No, yo te pregunto nomás. Y dice, dijiste Skyrim y escuché Stalin. Y ahí alguien puso styling. ¿Cuándo se hace la revolución? Bueno, disculpa. ¿O sea que los capas de la tormenta son bolcheviques? No. De ninguna manera. Calmate. De ninguna manera. Ahora vamos a hablar de eso. Pero lo que yo iba a preguntar, los elfos en este contexto que estás hablando del paralelismo histórico. Bien. Yo primero había dicho los hunos, porque claramente en su momento fue un actor disruptivo hacia el interior del imperio y los pueblos vecinos. Pero ahora que nombrás esto del aspecto religioso, ya ahí no sé si traerlo a colación a Constantino. De decir, bueno, mira, ahora la religión es esta. ¿Hay una cuestión así? ¿Hay un cambio cultural, podríamos decir? Hay ¿O una no? cuestión, creo yo, que ¿O es solo una penalización, digamos? hay una cuestión, me parece a mí, que el imperio en cierto modo se terminó amalgamando con la cultura germánica o nórdica, que es lo que en realidad pasó realmente en el imperio romano. El imperio romano en su estado más avanzado no tenía muchas diferencias con el mundo germánico tampoco. Incluso sus propios emperadores eran germanos. De hecho, no se habla de que las fronteras eran bastante permeables y demás. O sea, no es que simplemente era una línea divisoria, una muralla increíble a lo Trump, en la cual de un lado una cosa y de otro lado otra. Si no tengo entendido que era permeable y había culturas mixtas en el medio, ¿o no? Y de hecho en los últimos años hubo unos grandes movimientos migracionales, digo, sobre todo, a ver, fue una sucesión de cosas, desde lo que fueron malas cosechas, problemas climáticos, invasiones, desplazamientos en general, que desde la frontera norte hasta la frontera sur o mediana, por ejemplo, los Balcanes, toda la población de los Balcanes, hoy habla eslava, son de esas migraciones, digo. Que empezaron a penetrar en todo el imperio. ¿Sí? Esto es lo que después se dice, igual, una cosa son los eslavos, pero lo que es un proceso de germanización. Sí. Bueno, yo creo que el imperio se llama el dominio de Almeri. El dominio de Almeri, yo no sé si puedo ubicarlo forzosamente en algún momento histórico. Sí puedo decir que el imperio, en comparación con el dominio de Almeri, era bastante parecido culturalmente, porque eran humanos y porque compartían los mismos dioses, a los nórdicos. Entonces no hubo un gran problema en su dominación con el tema cultural. Ahora, cuando llega este dominio, ¿qué es lo que pasa? Hay una guerra. El dominio de Almeri disputa al imperio y hay una gran guerra en la que los nórdicos, como parte del imperio, participan. ¿Qué es lo que termina pasando? La guerra la pierde el imperio y hay un concordato. ¿Qué es un concordato? Un tratado de paz. Ah. El tratado de paz termina llevando a que se prohíba al dios pagano, porque ¿qué pasa? Los elfos tenían los mismos dioses que los humanos, pero con otro nombre, salvo uno, el dios del imperio. Entonces, ¿qué pasa? Para no darle fuerza al imperio, agarraron y sacaron ese dios que era la legitimidad del imperio. Pero ¿cuál era el mayor problema? Que para Skyrim, sacarle ese dios era la mayor blasfemia porque era el gran orgullo del imperio y de Skyrim. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Primero, los nórdicos recontra calientes porque habían luchado una guerra contra los que eran sus enemigos y ahora ya no eran sus enemigos y de facto eran sus dominadores, y ellos reclamándole al imperio, che, vamos a luchar y a sacarlos. Y el imperio, débil y teniendo que dar concesiones porque no tenía la fuerza no tenía la espalda para luchar contra ellos, termina aceptando ser policía contra el culto a Talos. Vigilante, básicamente. Claro.
se puede decir contra su voluntad o no, eso se trabaja mucho en el juego mismo. Vos hablás con los imperiales y los imperiales mismos te dicen, mirá, si fuera por nosotros la verdad que los sacaríamos a los elfos a la mierda y los recontrabancamos a Talos, pero si no nos van a volver a hacer la guerra y nos van a hacer pelota a todos. También tipo lo mismo que acá con el contrabando en Buenos Aires, el contrabando era ilegal y qué sé yo, y estaba lleno de contrabando, y allá va por Skyrim y está lleno de capillas de Talos, que es este dios humano. No. Bueno, ahí podríamos encontrar la lógica de la resistencia. Como pese a que se impone la autoridad a la fuerza, persiguiendo y demás, siempre se despierta la resistencia de, bueno, lo siento, nuestro dios es este y le vamos a seguir rezando igual, así tenga que ser en la clandestinidad. Bueno, la cuestión igual la que nos atañe, porque tenemos 9 minutos hasta el primer receso, es que esto es un debate que divide a mucha gente, que es, bueno, ¿qué haces entonces? Porque para mí la cuestión más lógica es esta. Tenés unos nórdicos que tienen mucha razón en decir, nosotros queremos hacer nuestro propio camino, porque además queremos venerar a nuestro propio dios y toda la bola. Pero después, en un contexto más macro, uno ve que, bueno, pero pará, porque están estos elfos nazis, que quieren hacer un superdominio y hacer casi un cuasi exterminio de la raza humana. Y decís, bueno, tal vez ahora como balcanizar al imperio no sea la mejor opción, porque nos van a... Entre hermanos se han unido, esa es la ley primera, porque si entre ellos se pelean, se los devoran los de afuera. ¿O sea que San Martín era un capa de la tormenta? ¿Martín Fierro era un capa de la tormenta o un imperial? Martín Fierro era un... ¿Qué capa de la tormenta, digamos? No sé. No, Martín Fierro para mí era un nórdico que andaba por ahí. O sea... a Martín Fierro le chupaba un huevo, un poco todo. O sea, no tiene una posición política, nada a combatir. No, o sea... Claro, el gaucho en general, dice la producción. Claro, podríamos tomarlo como un tipo ideal de gaucho. Claro, los gauchos matreros, digamos, claro, podrían ser los capos de la tormenta. Porque se oponen a la autoridad imperial, entre comillas. Pasa que para mí, que esa es la gran diferencia. Acá en la Argentina no es que estaba tipo, se vienen los ingleses que claramente nos están respirando acá en la nuca. Como que hubo unos conflictos, pero no era que tipo, se vienen. No nos estaban realmente respirando la nuca. De hecho, la primera vez que vinieron a hacernos un quilombo fue tiempo después de la independencia, solo con unos barcos. No nos vinieron a invadir. Sí, es cierto que con una fuerza invasora militar no... Para 1930 ya tenemos varios escritos en los que hablábamos de la dependencia económico-sociocultural de Inglaterra, pero bueno, eso es aparte. No, pero eso es otra cosa. Sí, yo referido a lo que es militar, no. Nunca nos pudieron invadir exitosamente, salvo en las Malvinas, que ya estuvimos hablando. Precisamente el dominio de Almeri representa el imperialismo puro y duro. ¿Por qué? Porque Skyrim no está dominado por el dominio de Almeri, pero sí gobierna a través del imperio, indirectamente, y intenta imponer su hegemonía. No puede, ¿por qué? Porque hay una resistencia. Y ese es el punto en el que está Skyrim. El dominio de Almeri representa el imperialismo puro y duro. Vos podés decir, es el imperio en Skyrim. Para mí no. Para mí el imperio es un imperio que representó su hegemonía en algún momento, pero está de capa caída. No, pero pasa, ahí la discusión es ¿qué hace? Yo cuando era chico era capa de la tormenta. Dije, los nórdicos tienen la posta, hay que liberar la patria. Después dije, no, pará, no hay que balcanizarnos. Porque es la siguiente cuestión, ¿no? Si vos agarras y divides a los reinos humanos, ¿cuánto le va a tardar? Porque el imperio, tengo entendido, a ver, la wiki me dice sí o no. Tengo entendido que cuando el imperio pierde la guerra, tampoco es que lo hacen pelota, porque no hay una conquista directa. Simplemente hay un acuerdo de paz donde le dan unas condiciones porque les fue mejor al dominio de los elfos, ¿no? Pero no lo desconquistaron. Bien, entonces, tenemos 5 minutos, pero bueno, tenemos todavía cierta soberanía por lo que es el imperio. Lo que pasa es que para mí hay que reconstituirla. Yo la verdad es que si tengo que elegir soy pro-imperial. Obviamente si fuese un nórdico diría, bueno, pero pará, o sea, tratemos de reconfigurar el imperio para fortalecer las bases, para poder hacer como una federación, porque no tenés ahora la sustentabilidad, la centralidad para decirles a todos, se hace lo que dice Ciro, el centro. Ahora, tengo una pregunta. Yo que no jugué el juego y no estoy basado en el lore, le pregunto tanto a los que han jugado como a Wiki Skyrim. ¿No existía una posibilidad de enfrentarse unidos la capa de la tormenta y el imperio en contra de
este imperio avasallador? No, tenés... O sea, una coalición de fuerzas, digo. No porque el juego solo está en Skyrim. Sí, lo que a veces te vas a encontrar con los elfos estos y los podés cagar matando. Ok. Es lo más placentero del mundo, porque son nazis, chicos, son pero muy malos. Sí, es increíble matarlos. O sea, te miran con son muy altaneros. Realmente La creen... mayoría de los elfos en la... No, pero... Son la mayoría, dije. No, Es que pero... son incluso británicos. Claro, tal cual, son británicos. Son High Society, British. High Society. Pero porque fíjate que es como que después tenés a los otros elfos que son, viste, como España, Italia, como que te pueden decir que son un poquito mejor que vos, pero está ahí, viste, como que después se toma una birra con vos de última. Pero estos te miran muy por arriba. Entonces, nada, ahí es donde te das cuenta, tipo, no son lo mismo. Realmente no son lo mismo. Entonces, por eso digo, es una cuestión siempre de la política, la discusión, que un día lo podemos debatir sobre los procesos de balcanización o lo que hoy estamos pasando de los procesos de regionalización. Digo, ¿qué es lo mejor para resistir a un imperio? Digo, para mí lo peor que puedes para resistir a un superimperio es despedazarte con tus compañeros leos que están en la misma situación de vos. O sea, vos primero con ellos te unís y los haces pelota. Después ves qué paronga sé, pero no te vas a dividir. El tema es cuando... concesiones que una vez derrotado este hipotético enemigo en común, a la hora de enfrentarte a tu ex aliado, tenés algunas cosas que ya perdiste. Entonces se da Sí. Lo más gracioso es que este juego ha sido remasterizado tantas veces y todos queremos saber qué es lo que pasa después, pero no lo sabemos porque desde que yo tengo 11 años que está ese juego y voy a cumplir 24 años y todavía sigue el juego. Sí. Y de hecho... Sí, anunciaron el 6 hace 37 años. El 6 dijeron que va a salir, pero... Cuando te reciba. ¿No vieron que No sale más. en la página de YouTube del tráiler se juntan, ponen comentarios tipo feliz aniversario del tráiler, muchachos, nos vemos el año que viene? No, es que es terrible. Increíble. Pero bueno. Igual entiendo que un juego de ese calibre igual lleva, más allá del tiempo de creación en cuanto a cuestiones de desarrollo, sí, también lleva bastante tiempo. A la hora de escribirlo, tampoco debe ser fácil, todo si tenés tantas cosas en medio que le dan riqueza y peso, como en el caso de The Witcher. Baldur's Gate 3. Pocos casos en... Y para mí lo interesante también, que me parece que a muchos les gustó eso de Skyrim, fue exactamente esto. Nosotros tenemos una problemática que es muy real. Y después también en otros, porque tenés distintos gremios, tenés los ladrones, los que quieren hacer mierda a los ladrones, tenés estas luchas políticas, y después tenés la historia principal, que ya es todo un tema aparte, que es una muy buena historia. Y vos en el medio te inmiscuís con ese mundo, que está bueno, porque además responde a contradicciones, como ya hablamos, que son un poco una representación histórica de la historia humana y de la historia real. Y después tenés estas cuestiones como medio ficticias, pero que son contradicciones palpables y en las que vos sos partícipe y tenés que elegir. Por eso para mí Skyrim es un juegazo de la puta madre. Bueno, ahora estamos terminando este primer bloque, pero vamos a volver dentro de unos 5 minutitos. Vamos a seguir hablando de imperios, de fuerzas imperialistas, de resistencia y de otras resistencias en videojuegos. Quédense con nosotros. ¿Cómo es que se llevan adelante? A mí se me escapó un Augusto. Yo tenía un Augusto por aquí. Yo había ponido a mi comunista aquí. No, me parece que... Bueno, ya hay problema operativo, ¿te das cuenta? ¿Estás queriendo sabotear algo, Augusto? No se estaba escuchando por eso, muchacho. Ah. Bueno. Escucha ahora que pongan en el chat. Chat.
chat. La por productora- favor. Bueno, no importa. Sí, estamos hablando del imperialismo. Bueno, nada, eso es una buena discusión de lo que es, tipo, desde una lógica política, estratégica, sobre, bueno, lo que es la liberación. Una cosa es agarrar y decir, bueno, hay que ser libres y ya está. Y Pero otra cosa además es no decir, importa nada. claro, que está todo bien, pero uno tiene que hacer estrategias en el mundo. Y sobre todo, para mí es un buen debate si lo ponemos en comparación con lo que son los nacionalismos, ¿no? Para, vos me estás diciendo que el mundo tiene matices y no es solamente blancos y negros. Un montón de matices, Joder. un montón de grises. Entonces, por ejemplo, vamos a dar un caso muy claro. Los Balcanes. Ok, ¿Cómo estaban los Balcanes en 1957? mejor que Tommy. Me reí porque en el fondo el chabón salió con la garra. Bueno. Antes de ir a... Tenemos distintos casos, bueno, podemos hablar de inclusive más polémicamente lo que son las creaciones como por ejemplo del Estado de Uruguay, digo, acá en Sudamérica, podemos hablar de los Balcanes. Los Balcanes suena muy buena porque bueno, los Balcanes son sectores que han salido bastante favorecidos y sectores que se los han garchado bastante, porque... La discusión de los Balcanes, por ejemplo, yo en lo particular, bueno, como los compañeros ya saben, estuve viviendo un rato en los Balcanes, se odian mucho entre sí. Mucho, tipo, Yugoslavos a... se odian mucho, Soy tucumano. uno más que otros, Micumán. pero la cuestión es que cuando estaban separados los empezaron a hacer pelota. Entonces, nada, lo mismo podemos hablar de África, los han sistemáticamente destruido, fraccionado, porque cuando tratás con estados más chiquitos es más fácil dominarlos. Si estás hablando con una superfederación o con un estado gigante, y te la vas a dar con mucha más gente, con mucha más capital intelectual, con más tecnología, con más producción. De la misma manera, no es lo mismo enfrentarse a China ahora, tipo hiperpolenta, que una China fraccionada. Claro, básicamente divide y reinarás in extremis. O sea, Y por eso para mí la lógica de él, y sobre todo viendo las experiencias históricas humanas y lo que es la lucha de la liberación, porque personalmente banco, digo, bueno, tenés un enemigo muy claro, lo cual no implica que hay que chuparle el orto al imperio. Eso para mí, tipo, cuando hablo del imperio de Cyrodiil, acá en el caso de sí, Skyrim. sí, el único imperio que nos cae bien hasta ahora. Sí, tal cual. Sí. ¿Por qué? Porque me parece que tienen reivindicaciones muy reales los nórdicos. No es que a los nórdicos baje la gente del imperio y les pega una cachetada. El imperio en ese sentido es como muy mixto también. Andan por todos lados, vos te podés mover. No se ve realmente una supremacía de Cyrodiil por sobre las tierras nórdicas, sino más bien que le dicen, guachos, no rindan culto abiertamente a Talos, al menos no le den de comer a estos que nos quieren hacer pelota, no les den un casus belli. Sí. Aprovecho para condenarlo una vez más. Maldito sea, Rey Odavia. Maldito sea, Bernardino Rivadavia. Aprovecha este momento. Lustrón de mentira. Aquí huele azufre. Juntemos votos para llamarlo él. Pero bueno, en ese caso, me parece que las secundarias federales o partidistas bien daron a un lado para decir, vamos a seguir pues. Bueno, pasa que... bueno, sí. Pero después viene, por ejemplo, la guerra del Paraguay, ¿no? Que son para mí distintas concepciones. Obviamente, en la guerra del Paraguay ya tenemos unos unitarios completamente polentas y unos federales que los han destruido, tipo los levantamientos de Felipe Varela, digo, del Chacho Peñalosa, que planteaban, si uno ve la carta de Felipe Varela del levantamiento, es una carta americanista. Digo, porque plantean... Pero esto no es nada loco, no es nada nuevo, ya Bolívar lo venía diciendo, ya todos los americanistas, inclusive San Martín, todos estaban de acuerdo con hacer una patria grande, una patria muy grande, hispanoamericana, sobre todo, además por una cuestión estratégica, ¿no?
ya veían en Estados Unidos un país con un potencial muy zarpado, que lo veían que si nosotros no nos unimos, estos nos van a hacer pelota. 200 años después, debemos decir que tenían razón. Entonces digo, yo soy un nórdico en Skyrim, y digo, bueno, tengo esto, no me gusta el Imperio, no me gusta el Imperio. Nos cae mal. Pero Cae mal el no tan Imperio. Pero tenemos a estos nazis de mierda. Muchas Gracias, producción. querida. Un saludo para Ciencia de la Educación, que también está presente. Paulo Freire sería el Imperio, ¿no? Igual, pará, vamos a dar Era una mano. marxista, dale. Un disclaimer: el Imperio Real es la carrera de historia, muchachos. Bueno, es Starbucks. No, estaba acá con la producción. La cuestión es que con los federales y los unitarios acá, por ejemplo, la guerra del Paraguay fue un intento balcanizador de Sudamérica, para mí muy claro, de los ingleses, en la que nos hicieron pelear entre nosotros y un país que estaba con una potencialidad muy grande como era Paraguay, se cruzó ahí. Obviamente es una cuestión de debate, hay distintas posiciones con respecto a eso, pero sí me parece que es muy claro que a lo largo de la historia, sobre todo cómo funciona la política y sobre todo la política imperialista, siempre van a querer dividir cualquier intento de potencialidad de uno de los entes subyugados, ¿no? Bueno, ahí el otro ejemplo lo tenemos en Centroamérica. Antes estaban los estados era la república que estaban todos juntos, Guatemala, Honduras, El Salvador, Sí, República de Centroamérica era, ¿no? Pasaron de Guatemala a Guatepeor. A Guatepeor. Es más, los conflictos con las naciones centroamericanas han llegado a un nivel tan grande como lo de los Balcanes, que han tenido sucesivas guerras y se odian entre sí. Y digo, hoy por ejemplo vas a los Balcanes y te encontrás con unas sociedades muy fracturadas, con genocidios, porque son lógicas de la dominación. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, sobre todo en África. Si uno empieza a historizar lo que son las matanzas africanas, se va a encontrar con que las reales matanzas se empezaron a hacer desde el imperialismo. Digo, una lógica de división social, de ponerlos en contra, porque el divide y vencerá significa que yo tengo un país y los divido, hago que se peleen entre ellos y no conmigo. Es más, yo me alío de uno y digo, tu poder, tu superioridad depende de mí. Mientras vos me seas un agente y mantengas las cosas en control, vas a tener beneficios por sobre el otro. Y eso es lo que produjo por ejemplo, la masacre con los Tutsis y los en Ruanda. Los Untus, ¿puede ser? O Utíes o algo así. Lo chequearemos. Procederemos a chequearlo. Pero también hay otras formas de meterse como imperio dentro de unidades políticas mucho más fuertes, pero que están fragmentadas también, como es el caso de Inglaterra y las guerras del opio en China, que ya lo habíamos hablado de la temática, pero es esta forma de, bueno, yo no puedo contra una megapotencia numérica, como en ese caso lo era China, entonces Inglaterra lo que hace es invadir con el libre mercado, o mejor dicho, querer llevar el libre mercado a través de llevar una sustancia tan adictiva como el opio, y así socavar y fragmentar la sociedad desde adentro y desde abajo. O sea, hay distintas formas de... Eso se asemeja más a, me parece, lo que fue lo que hablamos hoy del Dominio Almer con el Imperio. No es una conquista del territorio, pero sí es una imposición de ciertas cosas. Digo, es lo que le hacen a los chinos. Le dicen, bueno, ahora vas a consumir opio, porque los chinos le decían, no, pará, retenemos la guerra, pero el opio se va. No, el opio se queda, decían los chinos. Libre comercio se mantiene, me das a ver estas islas que van a ser un apoyo estratégico para el comercio. Lo que hablamos de Malvinas se aplica lo mismo a China. Hong Kong, Macao, son todos territorios que son en realidad bases comerciales. Bueno, para... Taiwán, podríamos decir también, si bien fue por otra cuestión, hoy por hoy, con la presencia estadounidense cada vez más presente, podríamos decir también. Sí, hay que ver igual, porque ahí están los chinos entrando también. Están buscando la The True Provincia Rebelde. Sí, si no recuerdo, el Kuomintang, que es el partido con el que se cagaron a tiros en la guerra civil, es el partido chino, entre comillas, porque busca más un entendimiento, porque ve que en el conflicto no gana nadie. Y ahí es donde se quejaban porque Nancy Pelosi, que era la secretaria, si mal no recuerdo, la vicepresidenta
de Estados Unidos, Sí. fue a visitar Taiwán y los taiwaneses dijeron salir acá porque pudrir la papa y nosotros no queremos pudrir nada y fue igual. Lo cual fue un quilombo. Pero bueno, después también podemos ver estos ejemplos de lógica de resistencia en un montón de otras producciones. Digo, a ver, por ejemplo, ¿cuál? Ghost of Tsushima, me han dicho por ahí. Sí, en realidad lo que deberíamos decir es Ghost of Tsushima, que es un juego que salió para Play 4 ahí por el 2018-19. Es cierto que suena a El fantasma de Tsushiman, pero no. Es hace alusión a la conquista mongola a la isla de Tsushima, pero en inglés es Tsushima y yo lo jugué así. Pero es en Japón. Es en Japón, es en Oriente, el lejano para nosotros. Y es un juego que habla justamente de esto. Hay una fuerza imperial como la mongola que invade una isla menor, digamos, de un sistema de archipiélagos como Japón, que literalmente invaden la isla de Tsushima y luego de una serie de combates logran subyugar a través de una fuerza militar muy potente, logran subyugar toda esta isla. Y el punto es, el juego, mejor dicho, se trata de hasta qué cosas de tu tradición estás dispuesto a sacrificar en pos de liberar tu nación. ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Porque cuando invaden los mongoles a esta isla, lo que ocurre es que está gobernada en este mundo por un sistema de honor samurái. A grandes rasgos, un poco a lo boque y sin profundizar, el sistema por así decirlo, autoritario de Japón estaba dividido en lo que son el shogun, que es una especie de... De emperador, podríamos Sí, decir. podríamos decir que es una... Me gusta más caudillaje, pero sí, técnicamente creo que es un imperio. Hay especialistas en Oriente nos podrán decir. Porque O especialistas en Japón, particularmente. Claro, ahí, disculpa, voy a meter mano. No, por favor. A mí me parece que el shogun es como el emperador y a su vez por debajo de él están los jefes de guerra / gobernadores que controlan los distintos territorios. En este Entonces, caso serían los clanes familiares. Claro, exacto. Es como que cada uno de ellos es medio como la aristocracia durante la Edad Media, cada uno de ellos detenta un poder local, pero a su vez se supone que dependen del don y buen favor, digamos, del shogun. Qué eurocentrista de tu parte. Sí, iba a decir que la historiografía suele poner como esta etapa como el Japón feudal, pero bueno, ya... A la eurocéntrica concha de tu madre. Claro, o sea, la verdad es que no porque no puedes aplicar un sistema europeo, y además de una parte de Europa, Por eso estás sentado en la derecha. pero no. Yo solo hago paralelismo para que la gente entienda. Claro. Igual los cuatro estamos en contra de esa mirada, pero bueno. El punto es que en este juego lo que tenemos es una fuerza invasora. Viva Perón. Viva Perón. No, porque acá la productora que está diciendo que viva Perón y más vale que viva. No, el punto es, volviendo, la invasión de esta se da en un momento de el Japón feudal, muchas comillas, en el cual todo el territorio está dividido en Clanes. en clanes y siguen estas normas de estos códigos de honor y de tradición samuráis que tanto hemos visto en la cultura pop, ¿no? Esta cosa de el honor, la tradición, calmar los nervios, ser estoicos, ser leales y demás. ¿Qué pasa? Ellos se enfrentan a un enemigo superior no solamente en fuerza, sino en tácticas y en gente. Y esas cuestiones tradicionales o tradicionalistas no les alcanzan para poder repeler a este enemigo. De hecho, pierden muy feo, porque ellos creen todavía en la tradición a la hora de pelear. Y los mongoles que llegan habiendo aprendido tácticas de los japoneses, porque los estudian, narrativamente, o se dan esta libertad narrativa de decir el general que está a cargo de esta invasión es un admirador de las tácticas de guerra japonesas, pero para derrotarlos. De hecho, así... un poco como el último samurai. Peliculón. Hay cosas del último Samurai. Lo que pasa es que en el último Samurai, si mal no recuerdo, la vi hace mucho, los yankees creo que eran,
entienden cómo es la dinámica de Creo que la batalla final, No, sí. la que son con mucho Honor contra Gatlings. no hay tanto de eso porque no hay Gatlings, pero sí hay mucho de pelear con honor. De hecho, uno de los primeros combates que tienen se da. Un señor samurái va a enfrentarse a este general mano a mano diciéndole: está en juego tu honor, si no me peleas mano a mano, qué sé yo. Y ¿qué sé yo? Y el general literalmente le tira una antorcha encima y le corta la cabeza sin mediar palabra. Y se va. O sea, no es que una pelea limpia, es una pelea salvaje en términos samuraiescos. ¿Sabes qué? Se me viene a la cabeza la invasión de los pueblos del mar. Por esta cuestión de... Ok. Había una cultura compartida. Desarrolle. Había Me gusta. Había una cultura compartida en el bronce tardío, ciertas formas de diplomacia, ciertas formas de llevar la guerra, que se termina rompiendo con la llegada de otros pueblos. Perdón, yo no soy el especialista en Oriente, en Cercano Oriente, pero acá hay uno que sí. Pero me suena eso. Igualmente, más allá de eso, es muy interesante porque ahí es donde nosotros vemos, si se quiere, el choque de culturas. Es que está muy bueno. Precisamente, distinto es luchar, y por eso podemos volver también a Skyrim o a cualquier otra cosa. Es distinto luchar contra alguien que tiene una forma cultural muy parecida, porque las formas de guerra, de diplomacia, de relaciones, muchas veces son consensuadas, más allá de que lleven al conflicto o al exterminio, o etcétera. Hay una frase que es el conflicto, que es la continuación de la política. Muchas veces los conflictos entre shogunatos tienen ese estilo, digamos. No lo podemos resolver por este lado o por el matrimonio. Pero comprendemos cosas que están ya que ya están como implícitas. O es tabú, no sé. Claro. Bueno, mirá, no raptamos, no digo en este caso, no raptamos mujeres y niños y los comemos porque nos parece una O no le cortamos la cabeza a nuestro rival porque lo honramos, así sea nuestro rival, lo tenemos como un igual. Acá en este caso no. Y eso es el punto del juego, me parece, que es ¿hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar en pos de la resistencia? ¿Qué pasa? Nuestro protagonista, Jin Sakai, tiene todo un sistema de tradiciones, valores y honores que son derivados de su crianza, que él es un hijo de noble, o aristócrata más que noble, que está criado con el sistema de valores de tradición, lealtad, honor, apelar siempre a lo justo, ayudar siempre al desvalido. Y de repente se encuentra con que todo ese sistema sirve para las batallas locales, pero cuando hay un ejército invasor tan fuerte, una fuerza invasora tan potente, no te sirve porque no te está respetando la batalla de igual a igual. ¿Qué pasa? En el juego vos te haces primero conocido y después amigo de una ladrona, que lo que hace es vivir la otra realidad de Japón, que la flaca dice: mira, está todo bien con tu sistema de honor, a mí no solo no me sirve, sino que me perjudica. Yo tengo que robar para comer, tengo que matar para subsistir, tengo que engañar para poder sobrevivir en este mundo. A lo largo del juego vos vas aprendiendo esas tácticas, por una cuestión lúdica, pero sirve. Sí, es que sí. O sea, lo aprendés para desarrollar mejor las habilidades del juego, pero tiene sentido en cuanto al trasfondo del personaje. Está aprendiendo cosas que él creía que eran tabúes y estaban prohibidas. El punto es, llega un momento en que vos vas ganando aliados porque estás liberando tu isla local, vas ganando aliados, que está muy buena la historia, jueguenlo. Y llega un punto en el que liberás a tu tío, que es tu mentor, que es quien te... No, pero esto pasa en el segundo acto. Igual sí es un poco spoiler. Sí. Pero bueno, igual jueguenlo. Está muy bueno. Igual que tanto spoiler, ¿De hace cuánto es el juego? Y tiene unos 5 años, 4 años mínimo. Pero no salió en PC todavía. No salió en PC. No sabes ni quién es el tío, así que tranquilo. Bueno, el punto es... Igual jugale. El punto es que llega un punto... El punto es que llega a una situación en la cual vos tenés que decidir, o mejor dicho, el personaje tiene que decidir porque el jugador no lo hace. Sí. Usar una acción honorable y tradicional para sacar a los mongoles de cierto lugar, o si por el contrario usar tácticas prohibidas y tabúes
pero que te van a asegurar una victoria. Más o menos bilardearla o jugarla al tiki-tiki. Ahí tiraría, a ver, con lo que es la lógica de la resistencia y lo que es la guerra, ¿cómo se le dice cuando...? ¿De liberación? Sí, pero que la técnica de guerra de liberación... O asimétrica, ¿qué decir? Asimétrica, gracias. Lo que es la guerra asimétrica. ¿Qué significa eso? Asimétrico que no es simétrico. ¿No? Boing. Boca. Mira, redundante. Pero ¿qué significa eso? En términos de una guerra, significa... fuerzas que son desparejas. Exactamente, entonces vos tenés... vos te enfrentás la Francia de 1870 contra la Prusia o la Alemania de 1870 y decís, eso sí que es una guerra sincrónica. Ambos con ejércitos profesionales que se van al frente y con una táctica de batalla tradicional, se enfrentan, uno gana, el otro pierde y hay códigos y vos después tenés la guerra de guerrillas, que es una cuestión, ¿no? Porque a veces te pueden jugar con la lógica. Que ya vamos a hablar después de esto en otro episodio porque da para rato. Me hace acordar, más que las guerras de guerrilla, las guerras asimétricas, a mí me refleja más a la batalla de la vuelta de obligado. ¿Por qué no digo de guerra de guerrillas? Porque son dos ejércitos, son los ejércitos de dos potencias totalmente modernas frente a literalmente dos cadenas. Sí, pero let me cook. Ok, I let you cook. ¿Por qué? La cuestión de la guerra simétrica, y esto es constante en la historia. Cuando vos estás peleando contra un imperio, ¿no? Que es muy superior a vos en términos de número de soldados, de su profesionalidad, de su armamento, de su inteligencia, por lo menos la inteligencia tradicional, vos no puedes competir contra eso. Entonces vos tenés que elegir otras tácticas que en lo que es nuestra lógica, toda nuestra cultura, no son las honorables. Okay. Y voy a decir un gran ejemplo, por ejemplo, lo que son la resistencia, tanto acá en la Argentina como contra la dictadura, como lo es, lo sigue siendo hoy. Se están cagando a trompadas unos gatos acá. Una guerra asimétrica. En Irak o en Vietnam, es que el enemigo, vos sos un soldado invasor, el enemigo puede ser esa vieja de ahí que está, no sé, tejiendo algo en una esquina, que por ahí te agarra y te pega un tiro. Entonces, que es una cosa que vos decís, bueno, pero ¿por qué una vieja? ¿Mandas a una vieja al more? No. Porque es una guerra donde los soldados, digamos, de esa guerra están vestidos de civil. Entonces usás de cierta manera como un escudo humano a la población civil en pos de proteger a tus soldados, de poder proteger y distribuir recursos. Digo, y estás usando a la población civil, porque de hecho muchas veces la población civil es la que termina pagando eso. Bueno, de hecho en el juego el equivalente sería el uso de templos. En los templos a lo largo del mapa vos tenés templos que en la tradición japonesa no se tocan, son lugares tabúes, y los mongoles muchas veces hacen de esos lugares como centros de operaciones, es decir, los han boleteado. Pero hay otros que no, por una cuestión de respeto al rival, más o menos todavía hay. Muchas veces se hace fuerte ahí el personaje principal. Y volviendo a esto de las resistencias, el punto es que llega una situación del juego, más allá de lo que decía yo recién, de si enfrentar por el frente o enfrentar por detrás, digamos, al enemigo, que eso tiene peso fuerte en lo que es el arco narrativo del personaje. No te voy a spoilear, tranqui. Pero sí, constantemente vos estás concediendo cuestiones, para liberar a mi pueblo tengo que hacer cosas non santas, tabúes, tengo que romper tabúes, tengo que, en este caso, engañar, envenenar, matar por atrás, usar el sigilo, usar la astucia y no simplemente enfrentar. En el juego hay una mecánica en la cual vos vas de punto A a punto B y te encontrás campamentos rivales o te encontrás patrullas enemigas y vos podés decidir, literalmente podés decidir si enfrentarlos, en el cual vos apretás un botón y literalmente los desafías a un duelo mano a mano. El tema es que vos desafías a uno y mientras estás peleando contra ese, los otros te van pegando. O sea que tenés que estar pillo, porque los mongoles no respetan eso y está bien porque ellos no tienen ese código. O si por el contrario, en vez de elegir ese segmento, te escondes y los matás uno por uno para liberarlo y nunca se enteraron. Esa situación está constantemente en el juego y de eso se trata el juego. El punto es, y acá le abro el debate a los tres, ¿qué tan dispuestos están ustedes a romper las lógicas de honor y de tradición en pos de liberar el pueblo subyugado?
El famoso debate de Tiro. si el fin justifica los medios. Bueno, ahí hay una cuestión. Creo yo que. Me voy a extender un poquito. Hay una distinción entre. Por suerte Lo podemos tenemos- llamar guerra simétrica, pero también hay una distinción entre guerra convencional y guerra sucia. La guerra convencional es la guerra que todos los conocemos. Un ejército regular que va, pelea en un frente de batalla, se matan entre soldados, supuestamente profesionales, digamos, es un objetivo claro, el que gana, se hace un tratado de paz, listo, basta. ¿Qué pasa? A lo largo del siglo XX, cuando la sociedad civil se empezó a inmiscuir más en los conflictos bélicos, ¿por qué? Porque el reclutamiento masivo, por las prácticas democráticas de la guerra. ¿Qué es lo que terminó pasando? Básicamente la sociedad civil se metió en la guerra de lleno. Al principio, dentro del reclutamiento de los ejércitos regulares, en guerras regulares. Después lo que terminó pasando fue que paulatinamente se fueron rompiendo todos los acuerdos de las guerras. No atacar los hospitales, no atacar los templos, no atacar las escuelas, mezclarse entre la población, bombardear ciudades. Todas esas cosas se fueron rompiendo en una cuestión que termina siendo un debate después sobre la violencia. La violencia de un lado y del otro. Acá en Argentina se creó la idea de, durante mucho tiempo, de los dos demonios, ¿no? Había una violencia de un lado y de otro. Y a eso se le responde, bueno, pero pará, no es lo mismo las dos violencias, porque una de las violencias está respondiendo a una violencia estructural, de dominación, totalmente Apoyada por un aparato estatal. sistemático. Al otro sector le queda otra que recurrir a la violencia. Y acá está el asunto, y esto va a la pregunta de Ricky. No es el fin justifica los medios, sino que esa violencia está justificada o se puede hacer otra cosa. Además de responder con violencia, a esa violencia estructural, ¿se le puede responder con otra violencia? Bueno, yo siempre digo que el militante no tiene derecho a lo que es como una ética en el sentido cristiano de mi culpa. El militante real tiene que hacer lo necesario para su objetivo. Calculo que un radical, no sé cuál será su objetivo. ¿Cómo vos me estás diciendo que no se soluciona todo con el diálogo? No se soluciona con el diálogo, se soluciona con lo que se necesita. Pero ahora, que esto no caiga con un por las armas, porque el Estado es violento y tenemos que ser violentos también. No, siempre tener que agarrar y decir, bueno, a ver, tener una buena lectura de la situación y decir, bueno, cuál es la mejor manera de poder decir, un poco lo que hablábamos hoy. ¿Es lo mejor hacer mierda al imperio desde dentro para que después vengan los Altmer y me hagan concha? ¿O es mejor llegar a un acuerdo con el imperio sin tratar de romper, sino pedir alguna reestructuración a partir de y darle un apoyo militar sobre todo, y tratar de hacer una segunda guerra mundial, una segunda guerra contra el imperio y bueno, y bla, bla, liberar? Ahí es uno donde tiene que tener cuál es tu objetivo, bueno, tiene que ser ese. Después, si tenés que, en el caso de los nórdicos, tener que, bueno, esto va a implicar que tenemos que rezar la talos bien escondiditos y qué sé yo, y que tal vez se sistematice todo por debajo. Tal vez, que tenga que bancarme que todavía la capital está allá en el centro, tal vez, pero el objetivo ¿cuál es? Es que no nos hagan mierda a los elfos. Entonces para mí sí el fin justifica los medios, y el militante, a la diferencia del voluntario que le va y le seca los mocos al pobre una vez a la semana, es que quiere cambiar las cosas. Digo, vos tenés que estar donde se necesita, haciendo lo que se necesita hacer. A nadie le gusta estar en 30 reuniones por día, a nadie le gusta agarrar las armas o poner una bomba o tener que estar en una marcha 7 horas bajo un sol, digo. No, esas cosas no son cosas que digo, qué ganas de hacer eso, pero son cosas que se necesitan. Digo, porque después están un montón de tipos que van y le sacan el moco al pobre una vez a la semana, pero no cambian el sistema, no quieren hacer algo. Digo, por eso para mí, que es una cosa que en general la cinematografía, todas las producciones en general literarias, se nota que no entienden esto. Primero se notan que son del primer mundo, porque estas contradicciones no las suelen ver. Y segundo, se nota que como son del primer mundo, todas estas cosas les resultan bárbaras.
Entonces, para ellos no está en juego su sociedad, su vida. Su idiosincrasia y su cultura. Su idiosincrasia y su cultura. Entonces, ¿por qué vos te refugiarías por detrás de civiles? ¿Entendés? Qué poco hombre que sos. Mucho de esto que estás diciendo ahora se ve en la peli El francotirador de Clint Eastwood, en la cual el pobre soldado estadounidense tiene que dudar si disparar o no un rifle a más de 1 milla de distancia, o sea, más de 1600 metros, para ver si mata o no a un pobre niño que es un niño bomba. O sea, esta disyuntiva pobre tipo la pasó re mal, porque después tuvo traumas, tuvo estrés postraumático. Vos no sabés lo que es eso. Ahora bien, a esto que estás diciendo, también en las guerras modernas hay que incluirle otra cosa, que mucha gente está en una oficina con un joystick manejando un dron directamente. O sea, ya ni siquiera es una cuestión de un francotirador que por lo menos está ahí, lejos, pero está ahí, sino que directamente es una cuestión completamente remota. Entonces, claro, que él te diga, che, cumplí las reglas, es como, ¿qué reglas? Si vos ni estás acá. O sea... Yo voy a tirar una bomba. No literalmente. ¿Vieron? Me nubló. Sí, lo vimos. Sí, vimos. No, iba a traer la cuestión de Fanon. Hans Fanon. Fanon dice literalmente... Yo no sé quién es. Bueno, ¿Quién es Fanon? ¿quién es Fanon? Jimmy Fallon. ¿Jimmy Fallon? Fanon es un chabón que escribió un libro ¿Chabón de dónde? de África. No, ¿No? no. Decime. Del Caribe. ¿Del Caribe? Sí. Es un boricua. Dígame, contextualice. Un muchacho del Caribe que estuvo en Argelia, si me lo recuerdo, en Argelia. Sí, en la guerra argelina. Sus escritos es como uno de los referentes de lo que es el antiimperialismo. Haitiano, si no me equivoco, ¿no? No, me ¿Haitiano? parece que era de Martínica, o de una de las islas menores. Sí. Pero la cuestión es que más allá de que sea martínica o africano, como que tampoco importa mucho porque estuvo muy palpado todos sus escritos de la cuestión de lo que es la liberación, ¿no? Sí. Por eso uno dice, ¿es africano o es centroamericano? O sea, o caribeño, digo. Y puede ser de las dos, porque la lógica ahí del antiimperialismo se mantiene, porque es una lógica que se puede ver en todas nuestras producciones. Pero bueno, no importa, es un autor, léalo. Bueno, lo increíble del tipo es que literalmente habla de la violencia. Él agarra y justifica y dice, está bien ser violento, tomar las armas y hacer pelota a todos los coloniales. ¿Por qué? Porque matar a un europeo es matar 2 pájaros de un tiro. Matás al colonizador y matás al colonizado, eliminás al colonizado. ¿Por qué? Porque matando a un europeo te liberás a vos mismo también. Es la cúspide de la violencia colonial. ¿Pero qué pasa? El tipo, en cierto punto, tiene razón. Haga patria, mate a un europeo. Haga patria, mate a un europeo. ¿Por qué? Porque, bueno, paréntesis, lo más interesante que hay de Fanon es que es un tipo que escribe sobre los europeos y sobre la liberación contra los europeos y dice todos los males que tienen los europeos y no lo escribe para los europeos, lo escribe para su gente. Eso es lo más interesante cuando nosotros hablamos de colonialismo y de imperialismo y de la epistemología y el dominio europeo de la epistemología. Siempre viene el caso de Fanon, porque es uno de los primeros casos en los que un no europeo escribe para no europeos. Y es muy interesante porque plantea esto. La cuestión de la violencia. La violencia, para responder a una violencia estructural, a una violencia colonial, que no se representa necesariamente en la violencia física, que hay y un montón, sino en la violencia psicológica, en la violencia de una sociedad que durante por lo menos 3 generaciones estuvo constantemente disminuyendo a otro ser cultural. Eso lleva a un resentimiento enorme que termina explotando. Los europeos, con su vara de comodidad, no pueden venir y decir, ay no, todo se soluciona con el diálogo, paz en el mundo, las pelotas. Andá a tu casa. Claro. A mi viejo lo cagaron a piña, a mi abuelo lo cagaron a piña. Yo voy a agarrar las armas y hago patria y mato a un europeo. Y no podés criticar a esa gente. Lo mismo nos pasa a nosotros al hablar de los militantes de los 60-70.
Lo mismo nos pasa al hablar de cualquier periodo revolucionario que representa un estallido. Y tiro una, de nuevo, muy local, muy presente y que además realmente es una cosa que entra muy en contradicción con mucha gente, hasta en Europa, la que es de izquierda, que es la cuestión palestina. La cuestión palestina. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos un pueblo que está hace décadas y décadas y décadas socavado, violentado, sin parar, donde en un momento después de tantas escaladas de violencia dijeron, che, bueno, las organizaciones como la OLP empezaron a tener como un mayor diálogo. Y eso ¿en qué llevó? En que tenías el gobierno después de Netanyahu, que es un chabón que la agarraba y metió conservadurismo a pleno, supremacismo israelí a pleno, tirando por encima excavadoras de los pueblos milenarios de Palestina, y que después, obviamente, las organizaciones que se plantaban con armas como Hamas, que eran las más termo, terminaron ocupando el terreno político. Digo, y acá es un pensamiento muy occidental decirle que, no, jamás creció porque tiene financiación iraní, o jamás creció porque están los chinos, los rusos, no sé, los anarcocubanos castristas. No, pero matar está mal. Matar está mal. No, matar está, cuando es una europea, está muy bien. Pero digo, Hamas es producto de esa violencia, porque se trató de hacer de una vía pacífica y no funcionó, porque la dominación no funciona de esa manera. Es que la dominación es violencia. La dominación a esa escala es violencia y es violenta constantemente. Y yo creo que, si bien puede haber línea diplomática, generalmente tiene que haber un interés por detrás, como por ejemplo la conformación de la Commonwealth. Los ingleses, y al contrario de los franceses, en muchos casos hicieron muy bien. Es como, sí, les entregamos la independencia a todos, los reconocemos a todos, ay, qué lindo, pero todos negocian conmigo. Entonces, de facto, podríamos decir que mantienen las mismas colonias, que además son parte de su Consejo de Seguridad, su circuito económico. Bueno, obviamente todos se siguen arrodillando ante la reina, salvo Estados Unidos, pero bueno. Barbados. Claro. La camarada Rihanna, Barbados, que era una colonia inglesa, hace el año pasado o hace 2 años, pero hizo, sí, 2022. celebró la independencia de la reina y estaba la camarada Rihanna, porque es de Barbados. De hecho, Sí, es eso- cierto, hay algunos casos, Seychelles creo que es otro caso, que si no me equivoco era comunista. Bueno, Gandhi y Mandela podríamos decir que son de centro izquierda también, no digo que no, pero... de izquierda, ¿no? de izquierda. Ok, de Del izquierda. Partido Comunista. Perfecto, pero a lo que voy es esto de... Puede haber una línea diplomática, pero siempre y cuando de alguna forma beneficie al imperio que se está dejando de lado. Porque si no, pasa esto que vos decís. Hay que ir a un enfrentamiento para que en algún momento te otorguen la soberanía. Por cansancio, como pasa, por ejemplo, no sé, por tirar una, Afganistán, que tanto rusos como yanquis salieron y ahora, bueno, arreglate. Ahora, con respecto a la violencia, la tiro. Hablemos de Killmonger. Si tenemos tanto tiempo, pero... Ahí tenemos un gran caso de qué tan válido, o mejor dicho, hasta dónde estás dispuesto a empujar el límite del uso de violencia y todos los medios con tal de llegar al fin, que es la liberación de los pueblos, o en este caso, la demostración de la hipocresía a nivel mundial y de los culorrotismos en los organismos. Killmonger, estamos hablando, no de los cómics, perdona, Hugo, estamos hablando de las pelis, es Claro, Ghost of Tsushima. Es básicamente Ghost of Tsushima. un toque Es sí, Ghost of un toque sí. Solo que es el antagonista y no el protagonista. Claro, en este caso sería el antagonista. Bueno, pero pará, porque para El el, villano de una historia mal contada. para el tío Shimura, Shin Sakai es un villano. Y eso es muy fuerte. Vas a descubrirlo cuando juegues. Jueguen Ghost of Tsushima y Me ve. gusta spoilear. No, pero boludo, pasan los primeros compases de la batalla. Los primeros. Los primeros 50 horas. Primeras 50 horas, claro. Bueno, primero contextuemos, para quien no sabe quién es Killmonger. ¿Dónde aparece? En Black Panther, la película, no vi la 2, así que sepan disculparme. Pero bueno, en la película tenemos acá al capo de Marvel y DC, así que acá en algo vas a tener para tirar, porfa. Pero nada, tenemos básicamente un chabón
un reino, tenemos un reino que es Wakanda, que es un reino hipertecnológico que está escondido en el medio de África, que dice, tenemos demasiada tecnología, el mundo es un mundo como muy peligroso, entonces hacemos un super aislacionismo donde nosotros estamos re piola y que el resto se maneje. Pero ya cuando arranca la película, te encontrás con una situación que yo ya ahí me enamoré o sea, odié a los personajes principales, digamos, los buenos. ¿Me dejás hacer una pausa que es importante? Sí. Es una peli producida y dirigida por gente afroamericana y africana también. O sea, son personas negras de cultura negra y que tienen mucho bagaje con ese punto. Tiene importancia. Y en eso está muy logrado, porque me parece como que la cultura afro está zarpada, está bien hecha. De hecho, tengo entendido que la recepción fue total. Una de las notas decía que hablaba de los químicos. Yo quiero hablar con una persona que viene de los químicos que usamos nosotros los negros en la peluquería, ¿entendés? Un blanco no sabe lo que es eso, lo que es mantener un afro. Entonces yo quiero esa sensación con la película. Yo creo que eso se mantuvo. Lo que pasa es que uno puede ser negro, chino, blanco, lo que vos quieras, ¿no? Pero sigue siendo yankee. Y eso se ve. Por ejemplo, la idiosincrasia liberal ahí se sigue viendo. Porque tenemos, ya arrancamos con la película, que acá les voy a spoilear un poco, donde básicamente matan al padre del antagonista, que es Killmonger, que es literalmente un pantera negra. ¿Qué es un pantera negra? ¿Qué son los panteras negras? Es una organización afroamericana, nacionalista negra, maoísta. Eran los tipos que iban todo de negro con una itaca en la mano por la calle con comedores populares donde tiraban doctrina marxista, además. Eran polentas. Fue uno de los problemas principales de las agencias de inteligencia de Estados Unidos para primer enemigo. Y del otro lado, como siempre hablamos, ¿no? Para que surja una resistencia tiene que haber una dominación. Del otro lado estaba el Ku Klux Klan. O directamente las persecuciones estatales, el racismo, la exclusión. Sí, una apartheid. Exactamente. Entonces tiene sentido que ante mayor presión y violencia de la parte dominadora termine surgiendo un grupo así, incluso en el corazón de Estados Unidos, que es como el idílico, ¿no? Supuestamente de la democracia, la libertad. Es que tampoco salen las sociedades afroamericanas, sino también. Además son distintas líneas. Los panteras negras son como los Más reconocidos y creo que son los que tienen como un mayor éxito porque son gigantes, son realmente un problema para Estados Unidos, el gobierno supremacista blanco. Pero también tenés a los chicanos, que son los mexicanos nacidos en Estados Unidos. Tenés a los Young Lords, que son los puertorriqueños. Tenés a los Rednecks. Tenés, Stonewall. Tenés al movimiento gay, homosexual, LGBT en Estados Unidos, que son de izquierda y son violentos. O sea, tenés todas organizaciones que plantean la violencia como una herramienta contra un Estado que es completamente violento. ¿Qué es lo que denuncia Killmonger acusando de estas energías de violencia? Antes, cuando lo van a matar al padre Killmonger, que es uno de los panteras, que es Pantera Negra, y lo deja clarísimo en la película. Ustedes ven la película, van a ver como 30 pósteres de los Panteras Negras, está liberan a Huey, está ahí con el trono africano. Y lo que le decía el padre Killmonger a el rey, que lo va a matar, es: tenemos que liberarnos, tenemos que utilizar las herramientas de Wakanda para liberar a los negros oprimidos. Porque acá los negros están siendo oprimidos por los blancos, esto no es justo, nosotros tenemos las herramientas para liberarlos. Y el otro le dice chupala y lo mata. No es por ahí. Entonces después la historia se desarrolla en lo que es como una traspolación de las distintas líneas más grandes de la resistencia afroamericana de Estados Unidos, que es Martin Luther King y Malcolm X. Tenés un Martin Luther King, que es el Mahatma Gandhi, digamos, es pacífico, dialoguista, grandes marchas, que tienen su efectividad, y es lo que, a pesar de que al gobierno no le gusta ninguno de los dos, es porque más aboga y hay sectores que quieren charlar. Y después tenés Malcolm X, que es un termo, es Fanon. De hecho, Malcolm X arranca una mano medio rara porque era musulmán. Y está en la comunidad musulmana, que era ahí una cuestión medio rara, medio secta en Estados Unidos. Pero al final de todo se termina yendo de ahí y empieza un viaje por el norte de África,
que le empieza a cambiar un poco la mira. De hecho, Malcolm X tiene una entrevista con Fidel Castro. Va a ser uno que plantea la liberación negra antiimperialista y la denuncia del imperio estadounidense. Y me parece que a él lo terminan matando, no se sabe bien quién fue, está quienes dicen que fueron los musulmanes, está quienes dicen que fueron el FBI o la CIA, el gobierno estadounidense. Tal vez fueron los dos, no lo sabemos. Lo que sí es que era un tipo que era molesto. Y por eso... El FBI musulmán, claro, por medio. Por ahí como a Lennon lo mató un fan. Claro. Claro. Pero estaba en un proceso de desarrollo de personaje muy zarpado. Pero él planteaba esto, una liberación, y se encontraba con otros espacios también como Fidel Castro, para la liberación contra el imperio. Y después tenemos en Black Panther a T'Challa, que es... T'Challa. T'Challa. Cachaca. ¿Cómo es T'Challa? T'Challa, que es el rey, digamos, que dice, che, pará, se encuentra con este Killmonger, que le dice que es un asesino, tiene una facha ese chabón. No podría estar más papo en esa película. No, terrible. Ya arranca en el museo diciendo, no, esto en realidad y dice, uff. El museo, la escena que él remite, en la cual se está mojando, es cuando Killmonger va al Museo Británico a denunciar que las cosas que están ahí son de su patria, no tendrían que estar ahí. Tendría que estar en su país, porque es literalmente robo colonialista e imperialista. Sí, me la llevo. Sí, me la llevo. Pará, vos me estás diciendo que en el Museo Británico hay piezas robadas. Hay 2 o 3. No. El museo británico tiene todo menos cosas británicas. Pero la cuestión en la película lo dice, tipo, ¿vos cómo conseguiste esto? Le dice a la guacha, a la rubia. Entonces, por ahí. Y después procede a matar blanquitos y se lleva las cosas y se transforma en un chabón con una facha. Unas rastas tiene ahí. No, pero además todo, tipo, la música está buena. La música es God. Vos ya ahí ves un antagonista que es como muy piola, muy fachero, muy cool. Y después te das cuenta que el chabón, la radicalización que tiene, porque cuando se enfrenta con T'Challa, sí. Con el Chalas. Con el Chalas. El Killmonger se enfrenta con el Chalas y le dice, che, mirá, yo te vengo a socar porque tiene legitimidad para poder ser rey también. Dice, rajada acá, porque acá lo que necesitamos es una Wakanda, este reino tecnológico, que le dé las herramientas a estas sociedades. Dice de los negros sobre todo, ¿no? Pero habla de destruir la dominación blanca. Termina un poco que ganando, el Chala se tiene que ir, y en ese viaje de exilio se reencuentra un poco y acepta bastantes de las críticas que tiene Killmonger. Dice, che, este no está muy pifiado, porque la historia hace eso, hace que nosotros estemos un poco bastante de acuerdo. Estoy de acuerdo con sus ideas, pero no con sus formas. Exacto. Porque después dice, esa no es la manera. Porque la violencia está mal, ¿no sabías? Claro, pero no da. ¿Cuál es la manera de Disney, de Hollywood, de decirte, mira, tengo este súper argumento, pero no seas violento, no mates estadounidenses? ¿Cuál es? Porque el malo mata ancianitas. Claro. El malo tiene que ser malo, no puede tener grises. Claro, estás tan radicalizado, está también porque la contradicción te llevan a ser un personaje tan asqueroso, tan malo, tan por necesidad como el de Ghost of Tsushima, que decís, bueno, estoy dispuesta a lo que sea, y como estoy tan loco, voy y mato a una abuela, tipo hay un perrito, guau, lo mato porque soy malo. Pero vos no tenés que ver el contexto, quizá la abuela del perrito quería que vuelvan los milicos, vos no entendés. Puede ser, pero la cuestión está en, siempre tienen que recalcar que el tipo tiene muy buenas razones para estar así de loco y que mate una abuelita y un nene ahí llorando y diga, está bien matar a este neno porque la vida me hizo así, Arenita, ¿entendés? Bueno, yo voy a citar también otras cosas. Porque si bien está bien la línea que decís vos, de él dice, bueno, liberemos a los pueblos de la opresión, que ahí uno dice, o lo mismo cuando va al Museo Británico y le dice, che, esto no es de tu propiedad, que también coincidimos. El tema es que después pasa eso, lo radicalizan, porque
Bueno, en parte podríamos decir que es un mercenario afroamericano, entonces podría tener sentido que tenga esas cosas, pero es, bueno, no, pero vamos a ir a cada sede y la vamos a destruir. Y también lo que hace es como socavar la propia cultura wakandiana cuando prende fuego el jardín, que es lo que le da el poder, digamos, a los futuros reyes de Wakanda y el héroe propio del país, que es Pantera Negra. Entonces ahí está la cuestión de, bueno, por un lado podemos coincidir con él, ¿no? En esto de, bueno, libremos a los pueblos de la opresión, pero por otro lado está esto de, bueno, radicalizaron al personaje por ese lado y ahí es como un punto de, y ahí no sé, pues como, pará, se supone que vos sos el rey de Wakanda, entonces ¿por qué vas a destruir tu propia cultura? Ya ahí sería casi como ponerlo al lado de ISIS, más que de los propios Panteras Negras. Es que ahí me parece que tiene que ver con esta construcción villanesca del antagonista. O sea, tienen que tener motivos para ser malo, porque si no, terminas siendo un antagonista con el cual podés empatizar constantemente, y a Estados Unidos eso no le gusta, mucho menos a Disney, así que tiene que matar viejitas, tiene que matar a la flor que le da el poder a los legítimos herederos del manto de Pantera Negra, tiene que matar perritos, por más que tenga o no razón en su reclamo. Igual disculpame, lo complejizo. ¿No les gusta empatizar con los enemigos? Creo que un rasgo muy grande del imperialismo es precisamente comprender en las lógicas dentro de la cultura propia al enemigo o al otro. Ponele, pero esto ya lo marcamos desde el Imperio Romano. En el Imperio Romano un montón de las producciones literarias que todavía se conservan son escrituras acerca del enemigo. La literatura es sobre el enemigo, sobre los galos, sobre los germanos. ¿Y quiénes la escriben? Los romanos. Ellos quieren reconstruir al otro, pero al otro bajo sus propios términos. Y ahí reconstruyen toda una épica del bárbaro, del enemigo, de sus motivaciones, de sus emociones y de su final trágico. Lo mismo pasa cuando nos vamos más adelante con los orientalistas. La palabra orientalismo viene de, bueno, siglo XIX, sobre todo con los franceses y los británicos, que cuando estaban explorando y conquistando los territorios de África, Medio Oriente, Asia, también en paralelo se estaba formando literalmente las ciencias naturales, como las conocemos hoy día. De ahí vienen. Y en ese entorno se empieza a formar una rama que es el orientalismo, que es el estudio de las culturas orientales, pero en los términos en cómo las consideraban los europeos. Dentro de esa rama de orientalismo se forma la literatura. Y ahí aparecen un montón de novelas sobre o héroes blancos que se metían en una sociedad, digamos, en otra cultura, y terminaban salvando esa cultura, o bueno, volviéndose unos con esa cultura, no sé. Y por el otro lado, relatos totalmente exotizados, pero que todos parten de esa época. Volviendo a la cuestión, esto que nosotros estamos construyendo con Killmonger, no sé si es algo nuevo, sino que pareciera ser que es una lógica perpetua de ese fanatismo que tienen por construir al otro, que tiene el propio imperialismo y la propia cultura occidental de por sí. Sí, yo más que eso no diría que es... Pasa que han cambiado las cosas. Toda esta cuestión de Killmonger no se hace en 1920. Se hace, de nuevo, retomando un conflicto que es real, que digo es las distintas perspectivas que se tienen en el movimiento afroamericano, que son la de Martin Luther King y Malcolm X. O sea, Pantera Negra está enmarcada dentro... Que tiene unas cosas que están buenas, porque, o sea, vos ves Pantera Negra y no salís siendo un supremacista blanco. Vos ves Pantera Negra y salís siendo un afroamericanista. Ahora, ¿qué tipo de afroamericanista? Esa es la cuestión, esa es la crítica, digo. Vos tenés ahí... porque esto en general siempre le pifean, porque para mí me gustan mucho las películas donde vos decís, al final el antagonista tenía razón o realmente te tiran la pelota. Acá me parece que Killmonger hace que mate a una anciana, hace que, bueno, más realmente quema el jardín, tipo, se termina transformando como en un fascista, digamos, donde agarra y dice, tenemos que dominar todo y yo estoy por encima de todos y tenemos que dominarlos. Y vos decís, pará,
vos tenés un muy buen desarrollo de personaje. Vos tenés la backstory, digamos, tu contexto estaba muy zarpado, vos ibas a librarte, venías de las Panteras Negras, tu argumento está bueno, tenés razón, ¿por qué tenés que ser un nazi? ¿Entendés? ¿De dónde sacaste esto de ser nazi? O sea, que hacen lo mismo, ahora no tenemos tiempo, pero digo, un gran caso que para mí, que es una de las grandes críticas que le tengo a las nuevas producciones de Star Wars, es Saw Gerrera. Nosotros tenemos en Star Wars unos rebeldes que son así, la Alianza Democrática, que yo todo piola, y Saw Gerrera, que es el extremista. Que Saw Gerrera es el que está haciendo las cosas que se tienen que hacer. Digo, si vieron Andor y si vieron Rogue One, van a ver que, bueno, Saw Gerrera sigue siendo, hasta inclusive en Clone Wars, el tipo que va y hace las cosas extremos. ¿Por qué? Porque su historia es tan real y tiene tanta razón y tanta tristeza que han generado un monstruo. Y como que Disney y Hollywood tiene siempre esa necesidad de decir, tiene razón, pero no justifica los medios, su historia lo volvió así de cruel. Igual ahí yo voy a traer a colación una cuestión histórica política desde los últimos, podríamos decir, por lo menos 50 años, que tiene que ver con la injerencia de Estados Unidos y los británicos, sobre todo, en lo que es Medio Oriente. Ellos ahí suelen construir el enemigo que necesitan para después justificar su dominación a cualquier precio. Entonces, capaz con Killmonger puede pasar eso, que, o sea, trataron de hacerlo como, bueno, es como el enemigo, digamos, que necesitaban los Vengadores para enfrentar, ¿no? Esto de la radicalización de un enemigo para que después decir, bueno, ¿ves? Al final esto está errado. Es por acá, es por el camino de, bueno, consenso, diálogo, esto que lo otro, que después igual, bueno, vos dijiste que todavía no viste la 2, no. Pero solamente te traigo la primicia, que tiene que ver que después el mismo agente de la CIA que ayuda a el rey de Wakanda, después va al gobierno norteamericano y le dicen, che, estos tienen un metal que está bárbaro para nuestras armas, y después se quieren infiltrar los locos. O sea que ahí es como, bueno, no sé. Sí, pero igual, perdón, yo ahí difiero como. Sí, para armar debate. Perdón. Mirá cómo está ese litio. No, claro, bueno, ahora está nuestro presidente hablando con Elon Musk, así que la concha de la lora. Pero, sí, digo, ahí yo tengo una diferencia. Porque para que vos puedas generar a ese otro al cual podés dominar, tenés que hacer en Star Wars como los Tusken. Ese bruto, violento que hace. Acá no. Acá no. Hace, pregunta a la producción cómo era. La cuestión es que acá lo hacen, porque acá Estados Unidos, por lo menos Disney, dice, en esta nos equivocamos. Y estamos yendo un poco para atrás. Pero estamos yendo un poco para atrás defendiendo un poco nuestra postura, ¿entendés? No está tan bien eso. Como que está bien, pero esas medidas que hacían estos extremistas está mal. Como si, no sé, pelear contra el supremacismo blanco está mal, ¿no? Y como que, bueno, te matan, te cagan a tiros, porque los cagaban y los siguen cagando a tiros a los negros en Estados Unidos y ellos no pueden ir a matar a un policía. Entonces, digo, ahí está la cuestión de que me parece que es otro tipo de mentalidad puesta en una película. No están haciendo el bruto que no hay manera que puedas hablar con esa persona, son bárbaros, entonces vos tenés que tener sus piezas. Digo, ¿cuál es la justificación de los europeos para mantener piezas de Medio Oriente? Es que allá está lleno de guerras y si la llevan para allá no la van a poder mantener y van a estar en peligro. Entonces por eso la tenemos que tener en casa. Exactamente, por eso digo esto de los occidentales financiando, que esa es una parte que no nos tenemos que olvidar, a los grupos radicales islámicos, es una forma de decir, miren todo el bardo que están armando, que lo hacen porque ellos le bajan la tarasca o le dan las armas por debajo de la mesa, para después decir, bueno, ven, ellos son tan extremistas que hasta destruyen templos sumerios, por ejemplo, entonces es una cuestión incluso histórica, eso me parece, y ellos van a decir, no, miren, nosotros al final somos más buenos, de alguna forma, que es diferente a grupos de resistencia local. Sí, pero ahí el imperio no financia a ISIS para que tome el poder y destruya todo. Lo que hace el imperio con la distinta ISIS es también la productora, no, Daesh, vamos a hablar del nombre oficial, al Daesh. Unidos, por favor, financiar a nuestra productora.
Si nos financia Estados Unidos, imagínate. A gordo. Bueno, la cuestión es que cuando Estados Unidos se quiere meter en... Esto es para otra temática porque tenemos 3 minutos, pero... cuando Estados Unidos se quiere meter en un país, no financia a Daesh. Financia a la guerrilla que disrumpa con el gobierno nacionalista. Si esa guerrilla es Daesh, el mejor ejemplo es Afganistán. ¿Qué había en Afganistán antes de los mujahidines, talibanes y todo? ¿Qué había? No. Habían afganos socialistas, que además es una revolución socialista que fue naturalmente propia. Después los soviéticos dijeron, bueno, joya, tipo, yo me llevaba con el rey anteriormente y ahora me llevo con ustedes. La mayoría, te diría, de revoluciones socialistas que los rusos después como que apoyan, pero no es que Yugoslavia. son muy pocos los casos en los que Rusia interfiere, o la Unión Soviética interfiere para que haya una revolución socialista. Pero perdón que te corté, y nos quedan pocos minutos. Tienes razón, pero lo que empieza es a financiar sectores que los disrumpan. Después ven qué hacen. Lo que pasa es que después ganan los talibanes y se encuentran con esa mentalidad antiimperialista, porque los soviéticos se terminan metiendo en Afganistán después para apoyar al gobierno socialista. Y en ese sentimiento antiimperialista, ¿cuál es el imperio después de que se cae la Unión Soviética? Estados Unidos. Entonces se vuelven antiestadounidenses. Entonces no es que Estados Unidos va y financia al Daesh para que rompa cosas y después se metan. No, Estados Unidos lo que va a financiar, de hecho Hamas fue financiado para que dispute contra la yihad palestina, que creo que se llamaba la yihad palestina, que era uno de los grupos así fundamentalistas, violentos, que era mucho más grande en la región de Palestina. Entonces le hicieron la Mossad. Se dice que la Mossad fue el que lo financió a Hamas para que le haga la interna. Entonces, bueno, esto los divido. Lo que pasa es que después Hamas se volvió más poderoso y ahora le metió un dedo en el orto cuando los invadió como nunca se vio en la historia de Palestina. Que además, vale repetir, digo, totalmente inoperante desde Mossad cómo fue la invasión. O sea, No, sí, hay para discutir ahí. Sí. Pero bueno, nos va quedando poco tiempo, la verdad tendremos que cerrar el tema. Sí, por eso, digo, la cuestión tenemos 2 minutos. Tenemos minutos peronistas. Pero la cuestión es esta, yo creo que ahí Hay una diferencia entre lo que es la producción de Killmonger con el resto de cosas que venimos criticando en los otros cosas. Acá, Killmonger es una película, Pantera Negra es una película que agarra y dice, nosotros nos equivocamos, por eso ponemos a un equipo de productores negros, básicamente, con la experiencia de vida de negros, que tienen una película para los negros. Y en eso fueron efectivos, estuvo bueno. Lo que pasa es que sigue siendo la mentalidad estadounidense y es donde se encuentra la cuestión de, bueno, estas guerras de liberación y violentas no están justificadas, hasta cierto punto. Ahora déjame hacer una pregunta para cerrar, con la que no sé si estoy del todo de acuerdo, pero me viene al caso. Si Killmonger era esta persona medio que buscaba su fundamentalismo dentro de las reivindicaciones socialistas y demás, y después termina siendo un gobierno casi fascista, ¿podemos decir que el Perón de los 60 y el que llega a Argentina es un Killmonger? Lo dejamos para el próximo programa. Picante. La tiraba. Próximo debate. Bueno, nos vemos. Chau, chau.